iniciar la clase. Si no tienen alguna consulta respecto de las notas, como les reitero, quiero que revisen las notas antes de publicarlas, ¿no? Por cualquier problema que pueda surgir, pues lo resolvemos. Y yo las voy a publicar mañana. Mañana voy a publicar las notas para que ustedes en este transcurso de la tarde, aunque no, desde ayer ya las pueden ver ustedes en la aula virtual, desde el día martes, sí, martes o lunes, creo, ya podían ver la nota del parcial. Y ayer subí las notas de los trabajos y las exposiciones. Entonces verifiquen y cualquier problema me lo hacen saber antes de que yo suba las notas, ¿verdad? Si no tienen ninguna consulta sobre ese tema, vamos a comenzar la clase. Bueno, este día vamos a hablar de los tributos, Licenciado, tengo una consulta. ¿sí? Yo haría diferido, pero no sé qué día es o cuándo se tiene que pagar. Yo tenía entendido que solo una persona estaba en el diferido, fíjese. Y de hecho, de 73 alumnos, 72 hicieron el parcial. Entendía yo que, según la información que han mandado a la universidad, este era el último día para hacer el trámite del diferido. Y no, es decir, esas son cuestiones administrativas, ¿verdad? Que hay el único estudiante que sale en mi registro ahí, bueno, en el aula virtual, que no lo ha hecho, ya me mandó un correo diciéndome que ya hizo el trámite, que ya pagó y todo eso, ¿verdad? Entonces, usted me sorprende porque en realidad yo no, solo una persona sale ahí que no hizo el diferido y son 73 estudiantes. Entonces, y supuestamente hoy es el último día a hacer el trámite. Ya esas cuestiones administrativas sí yo ya no puedo. Tienen ustedes que abocarse a la universidad, ahí a donde corresponda, ¿verdad? Porque esas cosas no, ahí se me declaro incompetente, ¿verdad? Pero el diferido yo lo voy a hacer el día martes en la hora clase a las personas que, bueno, que ya hicieron el trámite, ¿no? Y que me lo comprueben. O sea, que una persona me envió ya los documentos, el recibo y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos este día a hablar de los tributos, les decía. En la clase anterior hablamos de el concepto de derecho tributario, los principios del derecho tributario y las fuentes del derecho tributario. Entonces, este día vamos a hablar de los tributos. Tengan a su mano el Código Tributario porque vamos a leer algunas disposiciones. Espero que cuando yo les diga que hay que leer tal disposición, se apresten inmediatamente, que no vaya a pasar o 5 o 10 minutos. Yo no sé por qué les da miedo hablar, pero bueno, si no lo tienen en físico, pues en la computadora creo que lo pueden ver, ¿verdad? Vaya, miren los tributos. Los tributos son prestaciones de carácter pecuniario, es decir, en dinero, en efectivo, que el Estado establece e impone a los particulares en forma coactiva, es decir, no les pide opinión y lo establece por medio de ley. ¿Se recuerdan que en la clase anterior hablamos del principio de legalidad en su vertiente de reserva de ley? Ciertas materias son exclusivas o solo se pueden regular por medio de la ley. Entonces, en la Asamblea Legislativa, en el artículo 131, ordinal 11 de la Constitución, en donde se establece la potestad para establecer
tributo, ¿no? Y de una manera general y obligatoria. Y luego tenemos el caso de las municipalidades en el artículo 204 que pueden establecer tributos, solo tasas y contribuciones especiales conforme al artículo 204 de la Constitución y 4, 5, 6, 7. Pero impuestos no pueden ellos establecer, porque el impuesto se debe establecer por ley, pero sí tienen la potestad de establecer sus leyes de impuestos, elaborarlas y presentarlas como proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea los apruebe los tributos, los impuestos. Entonces, su potestad tributaria es en cuanto a las tasas y contribuciones especiales. Y tienen iniciativa de ley con base al artículo 133 de la Constitución, que los que tienen iniciativa de ley es el presidente de la República por medio de sus ministros, los diputados a la Asamblea Legislativa y los diputados al Parlamento Centroamericano en materia de derecho de integración, y las municipalidades en materia de impuestos. Ellos tienen iniciativa de ley. La iniciativa de ley es que presentan un proyecto de ley, llegan a la Asamblea Legislativa en la ventanilla respectiva para que éste pase a estudio en la Asamblea Legislativa. Hay comisiones legislativas, en este caso es la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, la que conoce, y esta comisión emite un dictamen y cuando emite el dictamen pasa a, ¿cómo se llama?, al Pleno Legislativo y es el Pleno el que los aprueba con mayoría simple, 43 votos. En el caso de las municipalidades es la Comisión de Municipalismo, hay una Comisión de Municipalismo. Entonces, ese es el proceso. En el Código Tributario, en el artículo 11, se establece las definiciones. Tributos son las obligaciones que establece el Estado en ejercicio de su poder de imperio, su poder de imponer, cuya prestación en dinero se exige en forma coactiva a los particulares, con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los fines del Estado, ya habíamos mencionado que se encuentran establecidos en el artículo 1 y 2 de la Constitución. La salud, la libertad, el trabajo, etc. Ven la presentación, ¿verdad? Sí, se ve, licenciado. Sí, está bien. Es que me está preguntando un estudiante si estoy proyectando. Bueno, ya me confirmaron ustedes que se ve la presentación. Así le respondo al estudiante o estudianta que la estudiante o el estudiante con estas cuestiones de género hoy está complicado. Entonces, los tributos los establece el Estado por medio de ley, ¿verdad? Y también las municipalidades pueden establecer tasas y contribuciones especiales por medio de ordenanzas municipales. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los tributos? Son prestaciones pecuniarias, ¿verdad? O sea, en dinero, pagan en dinero. En raras ocasiones son en especie. En el pasado yo les comentaba en clases anteriores que han habido decretos en los cuales se ha establecido el pago de las deudas tributarias en especie para aquellos contribuyentes que no tenían, ¿cómo es?, capacidad en dinero efectivo, o sea, no tenían liquidez. Entonces, pero eso es en raras ocasiones ha ocurrido. Lo normal es que son prestaciones en dinero, en efectivo, así se pagan. Coerción, es decir, que el Estado exige el pago en forma coercitiva. Si usted no paga el impuesto sobre la renta, lo más probable es que el Estado le va a exigir por medio de la Dirección General de Tesorería que se presente a efectuar el pago. Y si aún así no lo pago, no efectúa el pago, entonces se va a iniciar por la vía judicial un juicio ejecutivo
que lo va a promover la Fiscalía General de la República, que es la que defiende los intereses del Estado, conforme al artículo 195 de la Constitución. Entonces, y ahí en un juicio ejecutivo todo va a acabar probablemente que si usted no puede pagar, en un embargo. Unilateralidad. No le pide opinión, ¿verdad? Con base a su poder de imperio, no le pide opinión al individuo, al particular, a los sujetos pasivos, sea persona natural o persona jurídica, sino que le impone el tributo, sin perjuicio de que en el caso de las tasas y las contribuciones especiales, sí se exige una contraprestación, pero esa contraprestación no es equivalente. Es decir, que el servicio del tren de aseo, por ejemplo, recolección de desechos sólidos, es una contraprestación a una tasa que usted paga, ¿verdad? Pero no necesariamente es el pago de un servicio o el costo. Usted cuando va a comprar un bien, ¿verdad? Ahí en una relación particular, ese bien tiene un precio determinado por el empresario. Pero en el caso de la tasa, el Estado la define, la alcaldía la define con base a sus potestades, ¿verdad? Igual la contribución especial. Entonces, no le piden opinión al particular. Usted cuando va a un supermercado, ve un producto, lo compra si le parece el precio. Si no, pues no lo compra. En el mercado tiene la posibilidad de regatear, ¿verdad? Eso es en relaciones particulares, pero en este caso no, es unilateral, ¿verdad? El Estado con base a su poder de imponer al particular, con base a la ley le exige el pago del tributo. Origen en la ley. Y ya lo dice el artículo 231 de la Constitución, que ya lo hemos leído. No se pueden imponer contribuciones sino en virtud de la ley y para el servicio público. Esos son los límites. Debe estar establecido en la ley y para el servicio público. Es decir, que no se puede imponer una contribución. El Estado no la puede imponer para beneficiar a un particular. Aunque en muchas ocasiones se abusa de eso en la Asamblea Legislativa. Cuando se establecen exenciones objetivas con base a personas particulares, llámense ONGs o llámense también personas individuales, pero eso riñe con lo establecido en el artículo 131 ordinal 11 de la Constitución, que dice que los beneficios e incentivos fiscales se deben de poner de manera general para favorecer actividades económicas, culturales, educativas específicas. Entonces, tenemos la clasificación de los tributos. Esto ya medio lo tocamos en la unidad 1. Se clasifican impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿verdad? Esa es la clasificación que se establece. Y en el artículo 12 del Código Tributario, que ustedes deben de tener a la mano ahí, se retoma esta clasificación tripartita. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Artículo 12 del Código Tributario. Ustedes lo deben de leer, ¿verdad? Vaya, entonces, vamos a comenzar con la primera clasificación, impuestos. La característica del impuesto es que el sujeto que lo paga no sabe para qué lo va a utilizar el Estado, ¿verdad? No existe una contraprestación directa. Es decir, la persona paga el impuesto y se supone que ese impuesto el Estado lo va a utilizar para cumplir los fines, para cumplir sus fines, ¿verdad? La salud, la educación, etcétera, que están establecidos en el artículo 1 y 2 de la Constitución y para lo cual está organizado el Estado, ¿verdad?
la cual está estructurado en secretarías de Estado, en ministerios, en empresas públicas, en instituciones públicas de derecho público. Entonces, en el artículo 13 del Código Tributario, aquí ya vamos leyendo el Código Tributario, se establece que el impuesto es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica. Negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que eso constituye el hecho generador del tributo, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Entonces, en las leyes tributarias se establece el hecho generador, que son ciertas actividades que realiza el contribuyente que están grabadas con el tributo, que están grabadas con el impuesto. Negocios, actividad económica, actos de comercio, prestación de servicio. Es aquel tributo cuya obligación tiene como hecho imponer una situación independiente de todos los servicios o actividades estatales. Es decir, el Estado, a cambio de que usted pague un tributo, un impuesto, en este caso un impuesto, no le va a prestar ningún tipo de servicio particularizado o no va a realizar ninguna actividad específica, porque usted pagó el impuesto IVA, no le va a dar ningún beneficio en particular. Eso va al Fondo General de la Nación, esos dineros, y el Estado los utiliza para sufragar todos los costos y gastos en que incurre en el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución. Los elementos de los impuestos. Bueno, primero son tributos, ¿no? Ese es el primer elemento. Una prestación de carácter económico, contributivo, que se encuentra establecido en la ley. Es una obligación legal. Y la obligación de contribuir se encuentra establecida en la norma tributaria, pero a cambio el Estado no le presta, como estábamos diciendo, ningún servicio en particular o no existe una actividad estatal relacionada con el pago de ese tributo. Y si usted se encuentra en los presupuestos establecidos en la ley, que es el hecho generador, realiza negocios de naturaleza económica, presta servicios, está obligado a cumplir las obligaciones establecidas en la ley y esa actividad que usted realiza y que se encuentra comprendida en la ley como hecho generador, usted debe efectuar el pago de un tributo. Surge la obligación del pago de un tributo. Entonces el impuesto lo exige el Estado, una prestación pecuniaria de carácter económico establecido en la ley y que debe de pagar el contribuyente. Luego tenemos el hecho imponible, que es el hecho generador. Son los diferentes negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que la norma tributaria describe como constitutivos del hecho generador y como consecuencia surge la obligación de pagar un tributo. Luego tenemos que este hecho generador se da cuando el sujeto manifiesta cierta capacidad económica. O sea, hay ciertos índices
que la administración tributaria tome en cuenta para establecer si una persona tiene capacidad económica, ¿verdad? Su forma de vida, sus vehículos, sus bienes, ¿verdad? Entonces, el Estado toma en consideración la capacidad económica del Estado, perdón, del individuo, del sujeto, para establecer los tributos. O sea, están grabados con tributos los hechos económicos, las actividades económicas, ciertos actos de naturaleza económica, servicios, etcétera. Ahora existe una clasificación de los impuestos más que todo de naturaleza doctrinaria que se establece en relación a diferentes criterios. Entonces, la vamos a ver en este momento. Atendiendo a la materia sobre la cual recae el gravamen, los impuestos se dividen en directos e indirectos. Esta clasificación es bastante popular, ¿verdad? Los impuestos directos gravan la renta o la riqueza del sujeto, de un sujeto determinado. Los impuestos indirectos gravan actos económicos, ¿no? O ciertos actos o hechos de naturaleza económica. Y como ejemplo de impuesto directo tenemos el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que lo pagan las personas naturales y jurídicas en atención a su capacidad económica, a sus ingresos, a su renta obtenida. Entonces, este tipo de impuesto, en teoría, no se puede trasladar, ¿verdad? No se puede trasladar o no debería de trasladarse, que es la queja que normalmente ponen los contribuyentes, sobre todo los empresarios, cuando se incrementan los impuestos, ¿no? Hay un incremento del impuesto sobre la renta, la última vez que llegó al 25% la tasa en algunos casos, y decían que lo iban a trasladar, ¿va? Pero el impuesto se establece en virtud de los ingresos que obtiene cada persona en forma individual, ¿va? Así se establece. Se denominan impuestos directos porque se aplican en forma inmediata a la materia gravada. ¿Y cuál es la materia gravada en el caso de impuestos sobre la renta? La obtención de renta, la obtención de ingresos. La renta por el solo hecho de ser percibida y la riqueza por el solo hecho de existir. Acá se les pone el ejemplo del impuesto al patrimonio. Actualmente no lo tenemos. La ley del impuesto sobre el patrimonio se derogó en 1992, ¿verdad? Solo tenemos la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, la renta se puede describir en términos generales como el conjunto de bienes y derechos de contenido económico que se incorporan al patrimonio de una persona en un tiempo determinado. El impuesto sobre la renta se paga una vez al año y usted debe declarar todos los ingresos que obtuvo en ese año, en ese ejercicio fiscal. Y esos ingresos son objeto de gravamen, en los términos que la ley le establece, ¿va? Pues hay deducciones también, hay costos ahí. En cambio, la riqueza, esto es un cúmulo de bienes que posee la persona.
es un acervo acumulado que tiene la persona que le genera ingresos. Sí, la riqueza. Ahí se pone el ejemplo de los intereses, ¿verdad? Tiene un capital usted en el banco y le está generando intereses. Es capital acumulado. Tiene bienes inmuebles y los alquila, ¿verdad? Eso le está generando ingresos, sin siquiera realizar ninguna actividad más que alquilar el inmueble, ¿verdad? Entonces, en este tipo de impuestos se tiene en cuenta la actividad realizada por el sujeto o la riqueza acumulada que tiene este sujeto. La actividad realizada, los ingresos obtenidos en un periodo determinado, la ley de impuestos sobre la renta. Y en el caso de la ley de impuesto al patrimonio, los bienes, el acervo de bienes que tiene acumulado. El ejemplo típico de impuestos indirectos es el impuesto IVA, que no toma, este tipo de impuestos no toma en consideración al sujeto, la actividad realizada por el sujeto, sino en sí el hecho generador, el negocio jurídico que está previsto en la norma. Por ejemplo, todos nosotros cuando consumimos pagamos IVA y no somos contribuyentes. Pero este tipo de impuestos son indirectos y estos sí se pueden trasladar, ¿verdad? Existe una traslación del tributo de acuerdo a las etapas del proceso económico que se pueda dar, ¿verdad? El productor lo traslada al vendedor y el vendedor al consumidor final, etcétera. Entonces, existe un mecanismo en la ley. Aquellos sujetos que están inscritos en la ley de IVA, estas personas recaudan el impuesto. Se lo cobran a otros contribuyentes y se los cobran al consumidor final cuando efectúan ventas. Y cuando efectúan compras, el impuesto que le graban a ellos les sirve como crédito fiscal. Entonces, la diferencia entre el impuesto que ellos cobran cuando efectúan ventas, que estamos hablando de débito fiscal, y el impuesto que les cobran cuando ellos compran la materia prima, los inventarios, etcétera, la diferencia es lo que paga, es el impuesto por pagar. En algunos casos no sale impuesto a pagar, sale remanente. Entonces, el contribuyente debe cumplir con obligaciones formales y sustantivas. La obligación formal de estar inscrito en IVA, de emitir documentos cuando efectúa ventas, de registrar todos los hechos en los libros y de recaudar el tributo. Y una vez recaudado, lo efectúa el pago al ente encargado, en este caso es el Ministerio de Hacienda, al Estado. Entonces, recauda el impuesto y lo traslada al Estado. Esas son las características de este tipo de impuestos, ¿no? Son impuestos que se pueden trasladar. El 13% de IVA todos lo pagamos, ¿va? Cuando somos consumidores finales. Pero si yo soy contribuyente en la actividad que realizo como contribuyente, el IVA que me cobran, ese 13%, me sirve como crédito fiscal y me lo deduzco de mi débito fiscal, que es el IVA que yo cobro cuando efectúo venta. Pero el consumidor final, o sea, nosotros, no tenemos nada que ver en esa situación, ¿verdad? En esa obligación de enterar el impuesto al Estado. ¿Va? Los primeros 10 días hábiles de cada mes hay que presentar la declaración. Tenemos también impuestos atendiendo al punto de vista de las personas. Los impuestos se dividen en personales y reales. Los impuestos personales consideran la situación propia y específica de cada individuo.
Los impuestos personales son aquellos en los que el elemento objetivo del presupuesto, de hecho, solo puede concebirse por referencia a una persona determinada, de tal suerte que ésta actúa como elemento constitutivo del propio presupuesto. Tenemos el caso del impuesto sobre la renta, que toma en consideración las actividades realizadas, las rentas obtenidas por el sujeto pasivo. Entonces, acá en los impuestos personales estamos hablando, como les digo, esta es una clasificación de carácter doctrinario, más que toda académica, pero que nos sirve para entender lo que es la institución de los tributos, ¿verdad? Entonces, los impuestos personales están dirigidos a una persona en particular en atención a su capacidad contributiva, a su capacidad económica. Los impuestos reales, estos hacen abstracción de la situación personal para atender solamente a los hechos, o sea, al hecho generador, a la actividad que se encuentra grabada con el tributo. Se atiende solo al hecho grabado, es decir, que son aquellos que se asientan sobre elementos objetivos cuya intrínseca naturaleza se determina con independencia del elemento personal, de la relación tributaria. Y aquí tenemos el ejemplo del impuesto sobre transferencia de bienes raíces, que se conoce como alcabala, artículo 4, que establece que un impuesto en la compraventa de inmuebles de 250, sobre el excedente de 250,000 colones. Entonces acá no se toma en cuenta las características de la persona, ¿verdad? Sino del acto. Se toma en consideración el acto que realiza la persona, independientemente que esta persona tenga o no capacidad económica. O, o independientemente de su capacidad económica, digamos mejor, porque en realidad una persona que vende un inmueble puede tener cierta capacidad económica, aunque sea pequeña. Entonces, el impuesto se abstrae de las características de la persona y entonces vende el inmueble, $100,000, le descuenta el equivalente a 250,000 colones y le aplica la tasa del 3%. Y ese es el impuesto a pagar, independientemente de las características propias de la persona. Solo interesa el acto que realiza el sujeto, el que se graba con independencia de la situación personal del sujeto. Luego, atendiendo al punto de vista de los criterios para cuantificar la deuda, los impuestos pueden ser subjetivos y objetivos. Los impuestos subjetivos son aquellos en los que el elemento subjetivo del hecho imponible, las circunstancias personales del sujeto, es tenido en cuenta en el momento de cuantificar el importe de la deuda tributaria. Es decir, aquí al momento que se realiza el hecho generador y al momento en que se va a pagar el impuesto, se toma en consideración las deducciones establecidas en la ley, ¿verdad? Todas las deducciones establecidas en la ley. Como el caso del impuesto sobre la renta o inclusive el impuesto de IVA cuando se efectúa el pago del impuesto por pagar. Al débito fiscal yo le deduzco el crédito fiscal, ¿verdad? Los impuestos objetivos son aquellos en los que las circunstancias personales del obligado al pago no son tomados en consideración en el momento de cuantificar el importe de su deuda. Se parecen un poco a los impuestos reales, ¿verdad? Al impuesto de transferencia de bienes raíces, ¿verdad? Como les digo, estas clasificaciones son de naturaleza más doctrinaria
didáctica, pero sirven para entender como parte introductoria de los tributos. Entonces, la diferencia entre ambas clasificaciones se parecen, pero la diferencia es que en el caso de los impuestos reales, los personales y los reales, se atiende al sujeto. En el impuesto real al hecho. Y en el subjetivo se atiende en realidad no al sujeto, sino al acto en sí, pero se toma en consideración ciertas deducciones que están establecidas en la ley, o sea, su capacidad contributiva, es decir, en el caso del impuesto sobre la renta, obtuvo rentas de $100,000, pero obtuvo costos y gastos de 80,000. La base imponible va a ser 20,000 y sobre eso se le va a aplicar el impuesto. En caso de los impuestos objetivos, pues se parece bastante al impuesto real, ¿va? Es en relación al acto o hecho, pero considerando las deducciones también establecidas en la ley al momento de cuantificar el tributo, al momento de efectuar el pago. Ambas clasificaciones son bastante parecidas y generalmente los impuestos subjetivos es el impuesto sobre la renta y el objetivo el impuesto IVA también, ¿verdad? Atendiendo a los fines, los impuestos pueden clasificarse en impuestos con fines predominantemente fiscales e impuestos con fines predominantemente extrafiscales. La mayor parte de impuestos, el fin principal es de naturaleza fiscal, ¿verdad? Ese es el que predomina, obtener recursos. Ese es el fin del Estado normalmente cuando establece un impuesto, como el impuesto sobre la renta, el impuesto de IVA. Es obtener ingresos ordinarios para poder sufragar todos los gastos necesarios para los fines establecidos en la ley. Es un fin meramente recaudatorio. En cambio, los fines extrafiscales algunos tributos se establecen para establecer o incentivar ciertas actividades de carácter económico o para desincentivar el consumo de ciertos productos. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, de los cigarros, los tributos que se imponen generalmente son altos, las tasas son altas, porque el objetivo es desincentivar el consumo de ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque le implican un costo grande al Estado, porque si una persona es un fumador empedernido, le va a dar cáncer en los pulmones y va a terminar en un hospital público. Y el Estado está en la obligación de darle salud, ¿verdad? Entonces, todo el gasto que ejecute el Estado en estas personas no se compensa con los ingresos que obtienen. Si individualizáramos el impuesto, si el monto de los impuestos lo dividiéramos entre el número de habitantes, ¿no? Entonces, pero también hay ciertas actividades que el Estado quiere incentivar, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, en época de lluvia o cuando existen problemas de la producción nacional. Por ejemplo, si existe una sobreproducción de frijoles, entonces el Estado va a imponer
va a elevar los tributos a la importación de ese producto en un momento determinado para desincentivar la importación e incentivar el consumo nacional de ese producto, ¿verdad? Y ahí se establecen reformas en las leyes tributarias que generalmente son temporales para incentivar ciertas actividades económicas, ¿no? Y promover el consumo nacional y desincentivar el consumo del exterior, ¿verdad? También, bueno, hay otras actividades que el objetivo, con el caso, se incentivan con los beneficios fiscales, por ejemplo, el caso de las exenciones de tributo, ¿no? La devolución del 13% de IVA a exportadores, ¿verdad? O las exenciones en la ley de impuestos sobre la renta y en la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. En cierta medida, las actividades beneficiadas con la exención o con el incentivo fiscal reducen el pago del impuesto e incluso en el caso de la devolución de IVA a exportadores, pues le devuelven a las personas y tiene remanente de crédito fiscal. Y el remanente se da cuando los créditos fiscales son superiores a los débitos fiscales y sobre todo cuando se trata de la actividad exportadora, una empresa que se dedica a exportar el 100% de sus productos. Siempre va a tener remanente y el Estado le va a devolver. Y hay actividades como la zona franca, ¿verdad? Y los parques de servicios que también tienen incentivos fiscales para promover ese tipo de actividades, ¿verdad? Atendiendo al punto de vista de su configuración temporal, los impuestos pueden ser periódicos e instantáneos. Los impuestos periódicos son aquellos impuestos que habitualmente se efectúan en plazos determinados, mes a mes, ¿verdad? Son los impuestos mensuales, ¿verdad? que se pagan, o el mismo impuesto sobre la renta que se paga una vez al año. Pero, por ejemplo, la declaración del impuesto de IVA, mes a mes se efectúa y se paga. En el caso del impuesto sobre la renta, el pago a cuenta, ¿no? O las retenciones a los asalariados. Esos son ejemplos de impuestos periódicos. En estos impuestos, la situación que se describe en el hecho imponible tiende a reiterarse o prolongarse en el tiempo, en tanto que en los impuestos instantáneos dicha situación se manifiesta en un momento temporalmente concreto. O sea, el impuesto instantáneo, una vez que se pagó el impuesto, se consume, ¿va? La obligación. Ya no existe ninguna obligación adicional para el contribuyente. Ejemplo de impuestos instantáneos en realidad son pocos ejemplos, pero aquí yo les he puesto los impuestos de saco de yute. Estos sobre todo son en la importación. Por la importación de un saco de yute usted paga 25 centavos de colón. Y de los sacos sintéticos paga el 80% sobre el precio que fija el Ministerio de Economía. Y el precio que ha fijado la última vez era 1.75 de dólar. Sobre eso, sobre ese 80% paga un 10%. Entonces, ese es un caso típico de impuesto instantáneo. Se paga una sola vez y ya no existe ninguna obligación colateral, ¿verdad? No existe un periodo impositivo, ya que basta con la concreción por el legislador del momento en que se devengan o son exigibles dichos impuestos instantáneos.
Se entiende también por estos aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho se agota por su propia naturaleza en un determinado periodo de tiempo. No quiere decir que su duración haya de ser fugaz, sino que basta con que se prolonga indefinidamente. Es decir, se realiza el hecho generado, se paga y ya no vuelve a saber más usted, siempre y cuando realice. No es como el caso del impuesto, los periódicos, ¿no? Que hay que presentar mes a mes la declaración o en el periodo que fije la ley, ¿va? En caso de la ley de impuestos sobre la renta, se paga el impuesto una vez al año, de enero a abril, ¿verdad? Los primeros 4 meses del año. Pero además se efectúa el pago mensual de pago a cuenta y de retenciones de esos tributos. Luego, de acuerdo a la materia que graban o base de cálculo de los mismos, se clasifican en impuestos específicos y ad valorem. Esta clasificación es más conocida. Los impuestos específicos son aquellos que graban una unidad de medida, volumen o grado. Es decir, se calculan sobre un volumen o grado alcohólico, un gramo o unidad de medida específica. Aquí tenemos los impuestos específicos al alcohol, a las bebidas alcohólicas, tabaco, armas de fuego, municiones y bebidas gaseosas. Tienen un impuesto específico que grava el volumen, el gramo o unidad de medida específica. Y los impuestos ad valorem se fijan sobre el precio de venta al público. El caso de las bebidas gaseosas, ¿no? También las bebidas alcohólicas. Y se hace una lista de precios que constituye una declaración. En caso de los importadores deben de presentarla, es una declaración jurada, deben de presentarla en la Dirección General de Aduanas, y en el caso de los productores nacionales o los que, también las personas que importan y luego venden en El Salvador, entonces deben de presentar también esa lista en la Dirección General de Impuestos Internos. Y esa lista de precios debe ser autorizada por la autoridad tributaria, ¿verdad? Por la administración tributaria. ¿Cuáles son los que se graban con este tributo, el impuesto ad valorem? Las bebidas alcohólicas, el tabaco y las bebidas gaseosas. Tienen dos tipos de tributo: el impuesto específico y el impuesto ad valorem. Y esta lista de precios se debe ir actualizando cada vez que se incrementa el precio, ¿no? Porque el porcentaje se aplica por el precio de venta al público, el porcentaje del tributo. Y en el otro caso es sobre el volumen de producción, ¿verdad? O sobre las unidades específicas. Bueno, hemos visto lo que son los impuestos, ¿no? Como decíamos, que los impuestos son aquellos que establece el Estado en forma coactiva y que no tienen ninguna relación directa con un servicio o actividad que pueda prestar el Estado. Es decir, el impuesto va a un fondo común, al Fondo General de la Nación. Bueno, todos los tributos van al Fondo General de la Nación, pero normalmente el contribuyente, todos nosotros no sabemos en qué utiliza esos dineros el Estado. Se establecen en forma coercitiva y el impuesto
no genera ninguna contraprestación al contribuyente, solo es la obligación de efectuar el pago. Entonces tenemos luego las tasas. El caso de la tasa tiene una característica especial, que está ligada con una contraprestación del Estado o de la municipalidad, ¿verdad?, con un servicio específico. Pero el monto de la tasa generalmente no tiene que ver con los costos que establece o que obtiene que requiere la municipalidad para prestar ese servicio, aunque en el Código Municipal se establece la obligatoriedad de considerar los costos, ¿no?, de considerar los costos para establecer una tasa. Entonces, el ejemplo más común es la recolección de desechos sólidos por parte de las alcaldías. La tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo. Cuando pasa el servicio de recolección de la basura, usted se beneficia, ¿verdad? Toda la gente sale corriendo a sacar la basura. Pero usted puede o no puede utilizar ese servicio. Por ejemplo, usted puede tener una vivienda desocupada en una colonia específica y el tren de la basura pasa, usted nunca saca la basura, pero sí surge la obligación del pago de esa tasa. Y cuando usted quiera vender ese inmueble, si no ha efectuado el pago de la tasa, probablemente, no probablemente, de acuerdo al artículo 100 del Código Municipal, usted no va a poder inscribir ese inmueble, o sea, el comprador, porque le exigen la solvencia de tributos municipales. En el artículo 14 del Código Tributario se establece la definición de tasa. Véanlo ahí. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o temporal de un servicio público individualizado al contribuyente. Así lo define el Código Tributario. Un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. Entonces, en el caso de la recolección de desechos sólidos o de la basura, el hecho generador es el servicio que le presta la alcaldía. Y ahí surge la obligación del pago del tributo, use o no el servicio. La obligación se establece y la alcaldía puede efectuar el cobro coactivo de ese tributo. Y no va a decir usted como excusa, mire, yo no vivo ahí, yo no saco la basura. Porque es una obligación de carácter legal, que en el caso de las municipalidades por constitución se establece en ordenanzas municipales, pero en el caso del Estado es por ley. El Estado es por ley. ¿Cuáles son los elementos de la tasa? La tasa es un tributo en virtud de exigirse por el Estado en ejercicio de su poder de imperio, de imponer, ¿verdad? Circunstancia importante para diferenciarla del precio público y de las tarifas. Ya vamos a ver esto del precio público y de las tarifas. Pero tenemos empresas estatales, ¿verdad?, como el caso de Correos, que prestan un servicio, pero cuando usted va a requerir ese servicio, le emiten una factura, porque están inscritos en IVA. Y ese es un precio, porque usted puede, y es producto de una actividad empresarial del Estado, la prestación de un servicio, porque usted puede ir a Correos o puede ir a DHL o a otro tipo de esas empresas. O en el caso de las empresas públicas como CEPA, como CEL, como la lotería, ¿verdad? Le venden el lotín. Esos son precios públicos. Usted lo puede comprar o no lo puede comprar. Ahí no existe obligación. Y las tarifas son
es una lista de precios. La tarifa es una lista de precios que se regula normalmente en reglamentos y que deben de publicarse para conocimiento de los administrados y generalmente se van actualizando. Por ejemplo, el caso de ANDA, sus tarifas y ese es un servicio público. Ahí, en ese caso, ANDA publica sus tarifas y cada cierto tiempo son sujetas de revisión por el Ministerio de Economía. La tasa se encuentra sometida al principio de legalidad, con la salvedad de las tasas municipales, las cuales pueden establecerse por medio de ordenanzas municipales, artículo 204 de la Constitución, ¿verdad? Pero cuando se trata del Estado, artículo 231 de la Constitución, por ejemplo, las tasas estas que se cobra el CNR, ¿verdad? El registro de la propiedad, raíz e hipoteca, o cuando usted va a sacar el DUI, pero esa es una concesión, el caso del DUI, pero es una tasa. La imposición de una tasa requiere una actividad efectiva por parte del Estado que cumple y está vinculada con el obligado al pago. La actuación estatal vinculante es el elemento caracterizado más importante de la tasa. El servicio puede o no ser utilizado por el contribuyente, pero en todos los casos tiene que haber tenido la posibilidad de usarlo, es decir, tiene que haber estado disponible, o sea, el servicio se encuentra disponible. Si usted no saca la basura, en el caso de las municipalidades y el servicio del tren de aseo, se le va acumulando la deuda, porque eso lo cobran mensual, ¿verdad? O la tasa que cobran por el poste de alumbrado eléctrico, ¿verdad? Hay tasas también por eso. Entonces, eso se paga mensual, mes a mes. Si usted no efectúa el pago, se le va haciendo una deuda de carácter tributaria que la ley le posibilita a las municipalidades poder efectuar el cobro en forma coactiva de esa deuda tributaria. Pero sin embargo, se establecen ciertas obligaciones o ciertas formalidades para garantizar el pago de esa tasa, como que debe existir solvencia de impuestos municipales para inscribir los bienes en el registro, en cualquier registro. Otra de las características de las tasas está en relación a que el producto de la recaudación es exclusivamente destinado al servicio respectivo. Lo que recaudan las municipalidades en concepto de tasas deben de destinarse exclusivamente a los gastos generados por ese servicio. Igual, las tasas que cobra el Estado, o sea, hay una relación directa con el servicio que se presta. No puede destinarse para otros fines, sino solo para todos aquellos gastos necesarios para la prestación de ese servicio. El elemento individualizador del servicio en los casos en que pueda fragmentarse en unidades de uso o consumo. Bueno, como decíamos, la tasa es un servicio individualizado. Claro, dirigido a una colectividad, ¿verdad? A una colectividad específica. No solo le van a ir a recoger la basura a una persona, no, o sea, van a las colonias. Claro, el beneficio es individualizado para las personas que sacan la basura y el camión de la basura se la lleva. Ese es el servicio. El elemento de obligatoriedad por tratarse de funciones y servicios de ineludible cumplimiento para satisfacer las necesidades más elementales de la población. Ya no se tolera su falta de cobertura por el Estado y en principio a cargo de él, aun cuando en ciertos casos es posible delegar algunas funciones en particulares con estricto control estatal. El caso de la emisión del DUI,
que existe una concesión a favor de un particular por parte del Estado. Claro, este particular a cambio de esa concesión debe de pagar un impuesto o una tasa al Estado. Y tenemos ejemplos de tasas, por ejemplo, la tasa de almacenaje que se cobra en las aduanas, ¿verdad? Cuando los vehículos quedan resguardados en los establecimientos aduanales. Las tasas que cobra el Centro Nacional de Registro, la tasa por recolección de basura o de desechos sólidos. Bueno, aquí tenemos algunas distinciones con otras figuras. Diferencia de la tasa del precio. La primera, la tasa incorpora una obligación legal de derecho público. El precio es una obligación contractual, normalmente de derecho privado. El ejemplo que les ponía, en el caso de servicio de correo. ¿Puedo yo acudir al servicio de correos nacionales o a un servicio privado? No existe ninguna obligatoriedad. En el cambio, en el caso de la prestación del servicio que genera la tasa, el ejemplo popular que hemos puesto, la recolección de desechos sólidos, ese servicio solo lo presta la alcaldía. Puede concesionarlo, pero igual es un servicio ligado al pago de una tasa. Ese es el hecho generador, la prestación de ese servicio. En los impuestos el elemento relevante, por un lado, el hecho imponible debe ser revelador de capacidad contributiva. Y por el otro lado, su finalidad primordial es de procurar recursos para el financiamiento de los fines del Estado. Ese es el objeto del impuesto. La diferencia del impuesto con la tasa consiste en que la tasa integra su hecho imponible con una actividad estatal, la prestación de un servicio, circunstancia que no se da con el impuesto. El impuesto se establece con independencia de cualquier actividad del Estado. No tiene ningún tipo de relación o no genera la prestación de ningún tipo de servicio por parte del Estado. Circunstancia que no se da en el impuesto, que es percibido con prescindencia, con total independencia de todo accionar concreto del Estado. Por otra parte, los recursos procurados por el cobro de las tasas se destinan por completo al financiamiento del servicio. El caso del impuesto no. El impuesto, el Estado lo destina para suplir, efectuar los gastos que le genere la prestación de los servicios establecidos en la Constitución, de los fines establecidos en la Constitución. No va para una actividad en exclusivo, como el caso de la tasa, ya que el hecho generador de la tasa es precisamente el servicio o actividad realizada por la institución. En el caso de que yo voy al Centro Nacional de Registro a efectuar el registro en el registro de la propiedad raíz hipoteca de una compra-venta, la tasa que pago está en forma directa por ese servicio de registro que me prestan. Y toda esa recaudación que obtiene el Centro Nacional del Registro lo utiliza para financiar ese tipo de servicio que presta. En las tasas se requiere la existencia de un servicio determinado, sea este utilizado o no por el contribuyente obligado al pago. Es decir, requiere una actividad particularizada con el obligado o que de alguna manera le atañe a la vez que beneficie a la colectividad. En cambio, la contribución especial, aquí estamos hablando de la diferencia entre la tasa y la contribución especial. Ya vamos a ver la contribución especial. Necesita de una actividad o gasto estatal que repercuta beneficiosamente en el patrimonio o la renta de una persona determinada. Es decir, que requiere de un beneficio cuantificable o un servicio especial recibido por el contribuyente.
Porque la contribución especial, la persona que la paga recibe un beneficio individualizado en un corto, mediano o largo plazo. Ya lo vamos a ver. Las contribuciones especiales son tributos que se generan en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado. Por ejemplo, el Estado va a construir una carretera que va a pasar enfrente de su casa, o una alcaldía va a construir una obra que está enfrente de su casa. Entonces establece una contribución especial. La alcaldía por medio de ordenanza, el Estado por medio de ley. Y usted va a beneficiarse en el mediano o largo plazo. Va a establecer el ente tributario o la administración tributaria, llámese Ministerio de Hacienda o llámese Alcaldía Municipal, la contribución, va a establecer la tasa en relación al monto de la obra que va a construir. Pero ¿cuál es el beneficio que usted va a obtener en el largo plazo? Va a ser un beneficio de carácter económico, la plusvalía de su propiedad, ¿verdad? Como consecuencia de que esa calle pase o esa carretera pase por su casa, le va a generar un beneficio de carácter económico en el sentido que la plusvalía de su inmueble va a aumentar considerablemente. Si su casa estaba valorada en $50,000 y como consecuencia de esa obra puede aumentar la plusvalía a $150,000, ese va a ser su beneficio económico. Entonces es un beneficio directo, cosa que no sucede con la tasa. En el artículo 15 del Código Tributario, ustedes léanlo, el artículo 15 del Código Tributario, se establece la definición de contribución especial. La contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Es decir, que la contribución especial se establece para financiar una obra o un servicio estatal, ¿verdad? Este tributo se caracteriza por la existencia de un beneficio que puede derivar de la realización de una obra pública o también de actividades o servicios estatales destinados a beneficiar a una persona determinada o cierto grupo. Cuando se realiza una obra pública, por ejemplo, una pavimentación, se supone, una valoración de los bienes inmuebles o un beneficio personal de otra índole. Sí, ¿verdad? Se pavimenta una calle. Hay un beneficio económico, una plusvalía del bien. Ese va a ser el beneficio que va a obtener el contribuyente. El beneficio es el criterio de justicia distributiva particular de la contribución especial, puesto que entraña una ventaja económica reconducible a un aumento de riqueza. Claro, eso se realiza cuando se efectúa la venta del bien, ¿verdad? Del bien inmueble. Se materializa hasta ese momento. Sin embargo, el beneficio solo tiene eficacia en el momento de redacción de la norma, por cuanto en tal oportunidad el legislador conjetura que la obra, gasto o actividad pública procurará una ventaja al futuro obligado, una ventaja individualizada. Y pues aquí les coloco de ejemplo el artículo 26 de la contribución especial al fovial. Esta contribución se ha establecido en teoría para darle mantenimiento a las calles, ¿verdad?
y nos cobran 20 centavos por cada galón de gasolina. Así lo establece el artículo 26 de la Ley del Fondo de Conservación Vial. Entonces, todas las personas que tenemos vehículos debemos de pagar esa contribución especial. Y ustedes ven ahí al Fovial, ¿verdad? Bueno, son empresas particulares que han participado en licitaciones públicas y han ganado la licitación para construir una obra o para darle el mantenimiento a las calles en este caso, prestar el servicio de mantenimiento de las calles. Y entonces, ¿cuál es mi beneficio económico? ¿Cuál es mi beneficio particular? A ver, ¿cuál sería el beneficio particular en ese caso? Para el sujeto que paga esa contribución especial, ese tributo, cuando va a llenar el tanque de gasolina de su vehículo, ¿cuál sería el beneficio? A ver. Pues el beneficio, buenas tardes, ¿Sí? sería que tener en buen estado las calles para que los vehículos no se dañen, la suspensión. Entonces, eso sería el beneficio económico prácticamente, ese ahorro de evitar los daños en los vehículos. Ajá, usted se va a ahorrar el costo de cambiar a cada rato los amortiguadores, ¿verdad? O las llantas. Ese se supone que es el beneficio. Por eso es una contribución especial, en el caso del fovial. Estas contribuciones especiales las podemos clasificar en dos categorías. La contribución de mejora y la contribución de seguridad social. La contribución de mejora está relacionada con obras de infraestructura. Es la instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento de valor del inmueble beneficiado, la plusvalía del inmueble. O sea, al momento de establecer la tasa de la contribución especial, el Estado debe tomar en consideración el costo de la obra para efectuar el cobro a las personas donde se va a construir la obra y que en cierta medida se van a ver beneficiadas en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Con la plusvalía de sus bienes. Ese es un beneficio de carácter económico. Sus características son las siguientes. Es una prestación personal. Como sucede con todos los tributos, la deuda por esta contribución pertenece al propietario del inmueble. Es el que está obligado al pago, que se verá beneficiado con la obra. En otras palabras, el contribuyente es una persona. Se hace hincapié en estas circunstancias porque en algunas oportunidades se ha sostenido que la obligación es del inmueble valorizado y no de su propietario. Quien paga el tributo es el dueño del inmueble, lo cual es equivocado. La obligación de pagar la contribución de mejora nace en el momento en que se finaliza la obra pública beneficiante. No necesariamente, ¿va? La contribución se puede establecer desde el momento que se inicia la construcción de la obra hasta que se finaliza la obra o un tiempo prudencial posterior. Pero el objetivo de la contribución es financiar la construcción de esa obra. Ese es el objetivo, está íntimamente ligado, relacionado. Y el beneficio del contribuyente es de carácter económico, individualizado. Los beneficios derivados de la obra. El monto del beneficio surge de comparar el valor del inmueble al finalizar la obra con el valor que tenía al comienzo. Proporción razonable. El importe exigido debe ser adecuadamente proporcionado al presunto beneficio obtenido.
Sí, ¿verdad? Al momento de establecer la contribución, el Estado debe tomar en consideración el costo de la obra y las personas que se van a beneficiar, las zonas, ¿verdad? En el caso de la contribución de seguridad social, es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes del grupo beneficiados destinadas a la financiación del servicio de salud y previsión. Y aquí podemos mencionar las cuotas patronales y de los trabajadores, ¿verdad? La cuota patronal y la cuota laboral que pagamos por los servicios de salud que presta el Seguro Social. 3% el trabajador, 7% el patrono, 7.5 creo, no estoy muy seguro en este momento. Y el caso de la contribución también de carácter obligatorio, porque la gente dice mis ahorros, dice, pero es una contribución especial, no es ahorro. Es de carácter obligatorio y está establecido en la ley. El ahorro es lo que usted voluntariamente lleva al banco, ¿va? Y le genera intereses mínimos, igual que el caso esto genera intereses, pero no es porque usted ponga a trabajar el dinero, ¿va? Sino que porque las AFPs ponen a trabajar esos recursos y a ellos les genera intereses, ¿va? Y una parte de esos intereses los redistribuyen a las cuentas individuales. Cuentas individuales de ahorro para pensión. Entonces aquí es 15%. Si no me recuerdo, el trabajador paga 7.3, si no recuerdo, y el patrono paga la diferencia, 7.7. Y eso hace el 15%. Y tiene un destino específico. Financiar una pensión para aquellas personas que cumplan los requisitos exigidos en la ley, que son dos: haber laborado por 25 años y tener 60 años de edad. Los dos requisitos debe de cumplir. Si no cumple uno, no se puede jubilar. Sin embargo, la ley del sistema de ahorro para pensiones, prevé la posibilidad, no es posibilidad, establece la devolución del monto que usted tiene en su cuenta individual de ahorro para pensiones. Todo lo que usted ha cotizado durante toda su vida laboral, ¿verdad? Se lo devuelven en 2 cuotas, si no me recuerdo, 2 o 3 cuotas. Pero ¿cuál es el beneficio que usted recibe en esa contribución? Una pensión. Ese es el objetivo del sistema previsional. Una pensión cuando usted ya no tiene fuerzas para trabajar, ¿verdad? Bueno, nos quedamos hasta acá. No sé si tienen consultas o sobre el tema o sobre el examen. Son las 6:22 en este momento. Consulto. Licenciado, disculpe, ¿dónde dijo que podíamos ver las notas? En el aula virtual. Ahí se pueden ver. Donde dice calificación. Ahí las puede ver. Y ahí puede ver también, yo he subido la rúbrica. Ahí hay un cuadrito donde usted puede ver cómo está conformada su nota en el caso del trabajo. Sumé la nota del trabajo con la nota de la exposición y lo dividí entre 2. Los estudiantes que en las carátulas se establecía que tenían solo un 70% o un 80% o un 50% de participación, en esos casos se aplicó al trabajo, no a la exposición. En la exposición todos tienen la misma nota. Al trabajo se aplicó. Y, por ejemplo, si usted sacó 10 en el trabajo y todos dicen 100%, excepto uno dice 70%, quiere decir que esta persona va a tener 7.
O dice 50%, esta persona va a tener 5 en el trabajo. En la exposición es la misma nota. Entonces revisen ustedes las notas antes de que yo las publique. Yo las voy a publicar mañana para darles oportunidad a ustedes de que las puedan revisar. Y cualquier situación porque se pueden dar errores, ¿verdad? Se pueden dar algunas o algo que usted no entienda, pues me la consulta antes de que yo las publique para que lo podamos resolver, ¿verdad? También este día me han informado de una actividad que se va a realizar en el mes de noviembre. Yo eso se lo voy a subir. Este mismo día se lo voy a subir al aula virtual. He recibido un correo electrónico sobre una ponencia, creo que sobre impuestos, ¿cómo se llama? Verdes o relacionados con el medio ambiente, que va a efectuar, se va a efectuar en el mes de noviembre y que va a ser de carácter obligatorio para todos los estudiantes de esta materia. Y se les va a los que participen, los que no participen se les va a restar el 30% de la nota del mes de noviembre. Sería la cuarta unidad. Yo les voy a subir el correo que me enviaron para que ustedes lo vean y para que ustedes desde ya vayan previendo participar en esa actividad y puedan cumplir con ese requisito. Vale el 30% de la nota. Me dijeron de noviembre, o sea, de la cuarta unidad. Y es un tema relacionado con derecho tributario y financiero. Yo no he leído muy bien, solo vi así, medio leí el correo, pero se lo voy a subir y cualquier cosa, pues me consultan y yo consulto también en lo que en lo que yo no pueda manejar, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, pues este es el momento, antes de que finalice la clase, de consultar. Licenciado, disculpe yo nuevamente, pero no sé si solo soy yo o esa parte en el aula virtual donde dice calificaciones a mí no me aparece. Otra persona me consultó lo mismo al inicio de la clase y verificó, no me acuerdo quién fue. Y sí, aparece, sí, yo estoy, ahí tiene que estar. En calificaciones, ahí yo he subido la rúbrica en PDF. Y en la rúbrica, usted abre la rúbrica y ahí ve cómo está conformada la nota. En el caso de las exposiciones y en el caso del trabajo. Entonces, verifiquen bien. Licenciado, sí aparece, pero lo de las exposiciones y lo del trabajo, eso es lo que Ajá. aparece. Vaya, y eso es. El examen, ustedes ven ahí la resolución, ¿verdad? Ahí yo les habilité para que pudieran ver cuál era la respuesta correcta y la incorrecta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pueden ver eso en el examen. Entonces, ¿me confirman si pueden ver eso, por favor? En el examen, la respuesta correcta y la incorrecta. Licenciado, lo que sucede que quizás los compañeros quieren transmitir es que a los otros catedráticos nos dan ya el cuadro de notas con la nota promediada final, como para saber cuánto nos quedó, digamos, en esta evaluación. Y Sí, ahí quizás eso es está. lo que... Ahí está en la rúbrica, hay 2 cuadritos en la rúbrica. En el último cuadrito, que es el cuadro relativo a la calificación de los trabajos, ahí está la nota del trabajo más la nota de la exposición y la nota promediada. Verifiquen eso, porque ahí está.
Esa sería la nota promediada de esas dos cosas, no Sí, sí, sumada con correcto. la del parcial. Ah, no, eso no, eso no, eso no Ajá. lo... Vale 50% el parcial y vale 50%, ¿cómo se llama? El trabajo, digamos, en Sí. general. Entonces, Eso es lo que creo que es lo que le sí. quieren Ah, decir pues los sí. compañeros. Ah, pues sí, vale 50%, pero cuando se publique la nota, ahí le va a salir. Le va a salir, porque yo ahí establecí la fórmula. O sea que esa nota promediada vale 50% y la nota del parcial 50%. Es decir, que la nota que se publique va a ser el 100%, 50 y 50. ¿Estamos, bro? Así sería. No, yo Sí, ahí en sí, la licenciado, ruta, gracias. Sí, ajá, licenciado. En mi caso, yo no puedo ver lo de la revisión del parcial. No sé si solo a mí me pasa. los demás pueden. Dice no permitida la revisión. ¿Cómo No es? permite, no permitido, parece. No, pero sí salen las respuestas correctas. ¿O a qué se refiere con la revisión? Ahí sí no. Es de ver cuáles estaban malas y cuáles eran las verdaderas. Así nosotros vamos a entender en qué nos equivocamos a la hora de obtener la Sí, nota que pero yo obtuvimos. les he habilitado eso. No, licenciado, hace ratito yo estaba viendo y tampoco no se permite ver cuáles son malas y cuáles están buenas. Nada, de veras. No lo Nadie permite. puede verlo, ¿sí? No, puede A mí ver. tampoco, Bueno, entonces voy a verificar eso, porque sí yo lo habilité, pero no sé. Bueno, voy a revisarlo eso, porque sí yo habilité la nota y habilité para que pudieran ver la respuesta correcta y la respuesta incorrecta. Bueno, entonces voy a verificar eso y cualquier cosa, pues hay. Mañana voy a publicar las notas para dejarles un margen de tiempo que ustedes revisen bien. Y gracias por su atención. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bendiciones a todos. Buenas noches.